Ser padres debe ser una de las cosas más lindas en la historia de una pareja. Es una tarea de por vida e irreversible. Sin embargo, en este camino cometemos muchos errores, propios del acto de ser imperfectos. Y la gran tarea de educar tiene, según la investigación, 3 pilares: la educación de la responsabilidad, de la libertad y de la fuerza de voluntad. Esta noche les doy las gracias de todo corazón por haber venido a reflexionar junto conmigo sobre nuestro rol de educadores frente a nuestros niños. A lo mejor juntos logramos que ellos nunca más digan: no quiero crecer. Con ustedes, Pilar Sordo. Rosario, gracias por ese cariño y por pensar que esta investigación pueda dejarme algo en el corazón esta noche. Ojalá así sea. Cuando a mí un periodista me entrevista por este tema y por esta investigación, generalmente me hace 2 preguntas que van casi juntas. La primera pregunta es si yo he logrado aplicar algo de lo que esta investigación muestra con mis propios hijos, que él hoy día tiene 22 y ella 19. Y la segunda pregunta es si yo con mis hijos he sido más psicóloga o madre, y cuál de estas 2 ha ganado más en la educación frente a ellos. Frente a las 2 preguntas, la primera siempre contesto que he intentado aplicar lo que he podido, pero que me he equivocado mucho. Y frente a la segunda siempre digo que evité o intenté ser lo menos psicóloga posible por mis hijos. Ellos, los 2, opinan que no me resultó. Y que objetivamente ellos han intentado reflejar permanentemente las inconsistencias que esta investigación refleja en mi propia vida. Es una investigación que ya lleva 9 años y que ha crecido con ellos y conmigo también, como mamá. Duró 4 hasta crear el libro y 5 en actualización hasta el día de hoy, probablemente se muera conmigo. Y la verdad que lo único que yo me logré dar cuenta era la cantidad de errores que cometemos los adultos sin darnos cuenta en la educación, seamos padres biológicos del corazón o simplemente educadores de ellos. En realidad, esta investigación surge cuando yo me empiezo a dar cuenta que los padres empezamos a decir en un muy mal día que teníamos que ser amigos de los hijos. Alguien dijo eso. Lo cual, además de decir una obviedad, porque evidentemente yo voy a ser amiga de mis hijos, porque yo los amo. Eso es algo gratis que trae el amor. No hay gran mérito en ser amiga o cómplice de ellos. Yo tengo que entender que por sobre ese acto de ser amiga o cómplice de ellos, yo soy mamá. Y eso inevitablemente significa ser jodida. Tiene en un solo paquete, todo es indisoluble. Y eso refleja algo que a mí siempre me pasa cuando yo intento descifrar qué cosas les voy a contar esta noche de la investigación. Tendría tanto para contar. Y cuando logro verificar cuáles son los conceptos, siempre termino por hacerme una pregunta. ¿Por qué es necesario que nos juntemos a reflexionar sobre este tema? ¿Por qué ustedes vinieron a escucharme? ¿Por qué para mí fue necesario hacer esta investigación? Si yo probablemente solo hubiera invitado a la generación de mi padre, que tiene 73 años, no hubiera venido nadie. Porque esa generación
además de tenerlo prendido, lo escuchaba. Y por lo tanto, actuaban de acuerdo a ese panzómetro. Y ese panzómetro les decía lo que tenían que hacer con sus hijos. Y les importaba un carajo que los hijos los odiaran, los malvaluaran, porque el panzómetro les estaba diciendo que estaba bien hecho no para ese momento puntual de la vida, sino que para cuando ese hijo a lo mejor tuviera 30 años recién fuera capaz de apreciarlo. Cuando yo iba a la playa, cuando yo era chica, siempre he sido chica, pero estoy hablando de edad, cuando yo iba a la playa y almorzaba en la playa, alguien dijo que había que esperar 2 horas. Ay, que había que esperar 2 horas para meterse al agua. Porque alguien dijo que uno le daba como un espasmo, podía campino para que yo recuerdo haber estado muy cómica cagado de la gota, transpirando, pero la gota gorda, que había llegado casi agónica, deshidrataba, frente a mi padre a decirle, ¿cuánto falta? Y él, sin que se le moviera una ceja, miraba el reloj y me decía, 10 minutos. Y yo decía, pero papá, yo no sé nadar, no tengo un cordero, quiero buscarme los pies. Y él volvía a mirar el reloj y me decía, 10 minutos o 15 te sigue jodiendo. Probablemente si un médico diría que no tiene ganas de ser científico, es decir, que nadie se va a morir de un espasmo que se moja los pies antes de las 2 horas. Saber esperar. Nuestra depresión no la tiene. Porque nosotros o apagamos el panzómetro, porque no nos conviene escucharlo, o si está prendido, lo escuchamos solo cuando es conveniente. Porque todos los que son padres y están aquí saben, ustedes saben si lo están haciendo bien o lo están haciendo mal. Que nos amamos los pelotudos, es otro tema, porque no queremos pagar ningún costo, porque en esta cosa de tratar de ser amigos de los hijos se produce un fenómeno que es que la democracia entró a la familia. Y cuando la democracia entra a la familia, empezamos a preguntar todo, pero de qué felicito con la primaria, y con eso efectivamente generamos caos que a la larga se vienen en contra de nosotros mismos. Porque en el fondo, ¿cuál es el gran problema? El problema está que nosotros somos la única generación de adultos que le tuvo miedo a su padre y hoy día le tiene terror a los hijos. Y en ese terror se produce porque yo no quiero ser mal evaluada por ellos. Yo no quiero que mis hijos me digan a mí lo que yo le dije a mi padre a los 15. Y como yo le dije a mi padre a los 15 que era insoportable, que todos los padres de mi familia eran increíbles y él era un desastre, yo no quiero aguantarme eso. Entonces, como no quiero ser mal evaluado y yo quiero ser papá buena onda y mamá buena onda, donde me encuentren increíblemente agradable y súper simpático, y ojalá además eso sea comentado en los amigos. Objetivamente, yo no sufro nada con flaco en el
primera dama, y yo siempre le digo a ella, este programa no tiene sentido. Si objetivamente lo que compramos la comida en la casa, somos nosotros. Yo prefiero que mi hijo come grasa o come lechuga. Lo decido yo. Pero objetivamente, producto de ese miedo, para no ser mal evaluado, entonces no come carne porque le cuesta masticar. Tomate, limón, si tiene pieza. La lechuga le parece vasto, claro, no tiene como un suelo raro. Como que no le gusta, entonces vamos restringiendo cada vez más, donde al final terminan comiendo puras asquerosidades. Porque como nosotros no queremos ver contexto, da lo mismo que tengan diabetes infantil, que tengan presión alta, colesterol a los 7 años, entonces el niño está feliz. Y nosotros mismos, para no mancharnos las 4 horas de un tipo masticando carne, que era lo que hacían los padres nuestros, donde no nos parábamos de la mesa para terminar de masticar la carne, sino que era las 7 de las 12, objetivamente como eso yo no lo quiero vivir, porque hay que hacerlo fácil, porque todo, porque ¿para qué? Entonces tenemos una generación de niños que claramente está alterando la salud, solamente por falta de voluntad de nosotros que somos los adultos, solamente por falta de rigor nuestro, porque yo tomo la decisión de si lo llevo a comer un paquete de papas fritas o un helado, o le digo que no, porque en realidad tiene que aprender a cuidarse, y eso es decisión parental. Un niño por sí solo no va a tener la capacidad autorregular de decir, mamá, yo necesito bajar mi colesterol. Pero por la que no es imposible, eso es una responsabilidad parental. Y así se empiezan a apreciar una serie de inconsistencias, otras que no dejamos que ellos sufran. No, porque el aburrimiento es como primo hermano de la depresión. Un niño aburrido, un niño triste, de bajo, entonces hay que intermedio. Entonces los fines de semana nos transformamos como una ciencia de viaje. A ver, ¿qué vamos a hacer? ¿Dónde vamos? A ninguna parte, porque esa es la gracia, por eso es que es fin de semana. Nos vamos a quedar en la casa, jugar un campeonato de naipes, a las 7, pero no, nosotros tenemos que salir al mismo lugar donde van todos los otros con el mismo estrés, la misma congestión y la misma tensión que la semana. Y no es solo salir, porque hay que salir y comprar. Tengamos plata o no tengamos plata, da lo mismo, hay que comprar. Porque así el niño está más contento. Y nosotros nos sentimos bueno, y dimos una vuelta con todo el estrés, con la misma gente, toda la semana. Llegamos a la casa agotados, endeudados con plata que no teníamos. Pero no importa si el niño está feliz. Da lo mismo porque ese inconsciente no le va a que el aburrimiento es la madre de la creatividad. Los niños necesariamente necesitan aburrirse. Y salir del aburrimiento es un desafío que el mismo niño tiene que enfrentar. Y si viene donde usted y dice estoy aburrido, dice, bienvenido a nuestro programa. Intenta ver cómo sale de eso, yo no te voy a ayudar. Objetivamente tú verás cómo sale, tiene suficiente lápiz, tinta, intenta que le secretaria, juega a los bomberos, a lo que tú tengas ganas. Pero objetivamente yo no te voy a ayudar, es un problema tuyo. Para que tú tengas la capacidad, el día de mañana, de salir de las situaciones difíciles, porque si no, cada vez que tengas algo complicado, tiene que venir una infraestructura a tratar de solucionarte lo que tú has sido capaz de generar en el chico porque los padres no le permitieron ni siquiera comer eso cuando era pequeño. Tercera inconsistencia. Gracias, padre. Mira, a mí mi hijo no me obedece. La verdad que yo tengo que llegar al borde de un ataque cardíaco, con cualquier atiende, se ilumine y nada pasa. No hay caso, no me hace caso. Yo en realidad
años y medio. Claro, me voy a vivir con 4 casas. Pero 2 años y medio ya te estás preguntando, no sabes qué hacer. Objetivamente el concepto de autoridad quedó en la marca de expresión. Porque objetivamente siempre los padres nos fijamos de que nuestros hijos son desobedientes, de que hay que repetirle las cosas tantas veces, porque a mí la respuesta a esta inconsistencia me la dio un niño de 9 años. Y era tan especial que además de trabajar en los grupos dentro de la investigación, trabajaba conmigo, individualmente. Y un día, estando los dos solos, él me hace una pregunta. Me dice, Pilar, ¿te puedo preguntar algo? ¿Tú gritas en tu casa? Sí. Sí, grito. ¿Y por qué gritas? Bueno, porque yo tengo 2 hijos que me hacen enojarme y grito. No, me dice, tú no gritas por eso. Yo sé por qué gritas tú y por qué gritan todos los grandes. Y ¿por qué gritamos? Oh, me dice, súper simple. Tú gritas porque no te mueves. Y yo me empiezo a imaginar automáticamente de punto fijo en la cocina, diciéndole a mis niños, ¡a cenar! Y ellos, aunque estén al lado, dicen, ¡ya vamos! Apagaron la tele, hicieron la cocina, apaguen la computadora, se lavaron. Y nosotros los operadores digo que nos comunicamos directamente con los hijos y es insólito. Cuando yo conté que María hizo mi familia era de una luminosidad, que llego a mi casa y le cuento a mis hijos. Y como no es fácil que digo que está madre, mi hijo me dice, mamá, ¿a qué paciente viste hoy? ¿Qué es lo que tendríamos que aprender? Y digo, a ver, ¿por qué esto le va a gustar? Y le conté la historia. Y le gustó. Y decidimos empezar a movernos dentro de la casa. Yo creo que le conté que para mí es súper difícil hacer eso. Y particularmente esta historia es muy difícil para las mujeres. Porque nosotros tenemos como una vocación uterina por controlar todo desde el baño y desde la cocina. Y desde ahí vinimos toda la orden de la familia. No era fácil darme cuenta que no podía quitarse del baño y que tenía que salir del baño para ir a donde estaban mis hijos. Pero esa semana pasaron 2 cosas en mi casa. La primera es que ellos me empezaron a hacer caso de inmediato. Pero yo, como tenía que ir a buscarlo, tenía que volver conmigo. Por lo tanto, toda esa cosa de se acabó. Y la otra cosa es que el índice de neurosis familiar disminuyó. Porque cuando uno deja de gritar, evidentemente anda como más tranquila. Entonces, a la semana siguiente, a la sesión que Benjamín tenía conmigo, yo sabía que yo tenía que pagarle a él. Ya te estaba comiendo serio tiempo. Tiene toda la razón. Efectivamente uno grita porque no se mueve. Se me dice, viste si yo sabía. Y yo tengo una pregunta. ¿Para qué estás viniendo al psicólogo si tú no necesitas terapia? No, necesito que no necesito. Lo que pasa es que mi mamá me trajo porque ella dice que yo nunca lo veré. Y que cuando ella está con más fuerte de un infarto, como que yo me ilumino y recién ahí la paso. Entonces lo que ella quiere es que tú me convenzas a mí y yo por lo menos la repaso como a la primera o a la segunda de ahí de la yo mirándola ya con los ojos conflitos, lo miro y digo, bueno, pero tú tienes tan claro eso, yo digo que sabes por qué haces lo que haces, tú sabes por qué no lo ves. Oh, Dios dice, oye, ¿por qué no le has contado a tu mamá? Y así te ahorras la terapia, me dejas atender a mi otra persona que me está esperando, uno tiene que venir una vez a la semana meses. Él me dice, pero mirá cómo le va a decir a mi mamá cómo me tiene que educar. Y es mi mamá. Ustedes dos pónganse de acuerdo y después me informan. Entonces me dice, yo le digo, perdón, bueno, pero a mí me puedes contar. Sí, me dice, de todo. Mira, ¿sabes lo que pasa? Que mi mamá a mí me repite las cosas 5 veces. Ese es el tope que ella tiene.
Entonces cuando ella me grita la primera vez, ¡apaga la tele! Yo tendría que ser idiota para apagar la tele de inmediato si me quedan 4 cosas. Y ahí él me hace la contraterapia y me dice, yo te aseguro que tus hijos saben perfectamente cuál es tu tope. Y yo me lo quiero. Sí, pero cuando uno es madre ve lo que quiere ver, ¿no? Entonces yo le dije, nada que ver. Mis hijos no tienen idea. Entonces me dice, pregúntale. Y me falta la próxima semana ir a terapia y salir de la mierda. Estaba siendo atendida por un niño de 11 años. Además había dado esa tarea de ir a la casa. Y me empecé a su cara riéndose de mí, pero de espantajo. Y yo como un niño obediente, llego a mi casa y le pregunto a mi hija, ¿cuántas veces a usted, la mamá, le repite las cosas? Y un solo tanto. 3. Digo, pero eso nunca me hacen caso de la tercera. Mi hija me mira con una cara de compasión y dice, mamá, obvio. ¿No te habías dado cuenta? Porque la primera vez que tú nos dices apaga la tele, yo me levanto de la cama para el control remoto. Pero la tele sigue prendida. En la segunda apaga la tele, yo ya encontré el control remoto. Y ahí me pongo a esperar. Mientras sigo viendo tele, a que llegue la tercera. Y en la tercera, que es la última, apago la tele. ¿Para qué lo íbamos a hacer antes? Y yo inmediatamente me acordé de mi papá, que me decía las cosas una vez, y a la segunda yo quedaba empapelada. Todos los adultos también pensaban lo mismo, en ese afán democratizador de la familia. Delante del niño se define la regla, entonces el niño está como un espectador, donde los padres se desconfirman entre ellos. Delante del niño, el papá le dice al niño de la mamá, y le dice, bueno, ¿tú sabes cómo es tu papá? Son buenas peores. Si me dejan hablar con ella, no hay si no se saben con ella. Pero de verdad, porque es súper bueno que empieza a entender las mujeres son todas así. Y ella curiosa le contesta y dice, bueno, ¿y tú cuéntale cuánto tiempo te demoraste en hablar con tu papá? Años estuviste sin hablarle porque le tenías terror. Eso mismo te va a pasar con el niño. Ahora, ¿qué historia le agregamos a una abuela? El caos ya es fundamental. Y llega la abuela y dice, ¿qué le hicieron a mi hija? Nunca estamos con él, solo cuando están lo rezan. A ver, venga, tú para eso está la abuela. ¿Qué es lo que quieres ver? Esa criatura a los 2 días de nació, ¿sabe qué le hace? Plata, ¿con quién va a conseguir permiso para ir a un boliche? Porque como detectan muy rápido todos los niveles de inconsistencia, se vuelve una generación que hoy día manipula a los adultos como se le da la gana y con 4 llantos locos hacen o le producen una alta depresión a la mamá y por lo tanto este niño es complacido para que deje de llorar. ¿A cuál contar? Un niño es desobediente cuando sabe que puede serlo. Solamente así. Si un niño ve que tiene la posibilidad de llorar más de la cuenta y que con ese llanto va a conseguir lo que evidentemente quiere, pero que tiene que ser idiota para no aprovecharlo. Evidentemente lo va a aprovechar porque son inteligentes. Pero el niño tiene que saber que hay una estructura de límites claros que hacen que ese niño no se pueda mover mucho. El niño que sabe que un no es un no y no se va a transformar en un sí, así haga el berrinche que haga, llora, grita un rato y después se va a parar solo, se va a sacar
que nunca salieron, y que objetivamente va a entender que con ese papá no hay nada más que conseguir y por lo tanto va a acatar la regla. Un niño no es obediente. Cuando sabe que tiene un elástico amplio, que puede mover y manipular, y por lo tanto ahí es donde se vuelve manipulador de esa realidad. Por lo tanto, la desobediencia, que es algo que los padres verbalizan permanentemente, solamente tiene que ver con un mal ejercicio de la autoridad. Si yo para ser autoridad no necesito militar, nosotros tenemos un enredo entre la autoridad y el autoritarismo, producto de nuestras historias sociales, que objetivamente entramos a confundir el concepto. Yo para autoridad, ser autoridad clara, no necesito gritar, menos golpear, ni siquiera subir el tono de voz. Simplemente tengo que ser clara, decir las cosas una vez y que el niño entienda que no hay ninguna posibilidad de la historia para modificar lo que yo acabo de decidir. Y si ese niño me dice, te odio mamá, eres insoportable, quiere decir que estoy siendo estupendo. Es mi mejor parámetro para determinar que efectivamente estoy apostando a una educación que no es de ahora, que no es del presente, que es a largo plazo, que me interesa quién le evalúa cuando sea adulto, y cuando probablemente a él o a ella le toque ser padre o madre, y recién ahí se logren dar cuenta que lo que su vieja le decía tenía algo de sentido. Por lo tanto, esa desobediencia, que es una inconsistencia muy verbalizada por los padres, está generada por nosotros. Otra inconsistencia, discurso parental. Mirá, yo quiero que mis hijos valgan por lo que son, no por lo que tienen. Y a los 5 años, 6. Este chico ya tiene un iPhone. Entonces la respuesta de los padres, pero Pilar, es que todos tienen. Bueno, entonces, también fue para niños. No vengan para acá. Digamos que la gente vale por lo que tiene y nos dejamos de joder. Pero yo no puedo tener el discurso de decir, mis hijos valen por lo que son, y frente a cada pelotudez que aparezca, yo voy y se la compro porque me da inseguridad que él no tenga algo y sea mal evaluado por sus pares. Nosotros mismos somos los que originamos el bullying en los colegios, porque los padres compiten entre ellos para probar su estatus económico y para taparle la boca a otros. Les compramos cosas que a lo mejor el resto de los chicos no puede tener. Y eso genera que los chicos se acerquen a mi hijo porque tiene un iPhone. No porque el tipo es bueno, noble o generoso. Es porque papá se sabe con el iPhone. Y si me lo puede prestar, sería ideal. Y por lo tanto se empieza a distorsionar. Nos aparecieron las zapatillas con luces. Ya vamos solo, pero tú vas a comprar las zapatillas con luces. Porque en el último cumpleaños ya habían 4 niñitas con zapatillas con luces. ¿Cómo va a llegar ella al próximo cumpleaños sin zapatillas con luces? Y así vamos generando una carrera que no tiene fin. El otro día mis hijos se reían porque yo les decía, les informo que me bajo de la carrera de los televisores. Entonces me quedan viendo y dicen, ¿qué es eso? Y a ver, este televisor que ustedes ven aquí, chiquitito, negro, de 9 que no tiene la cara mucho, es negrito nomás. No es de puro grande para atrás, porque si le doy un denunciador, pero... Con este televisor yo no voy a morir. A no ser que venga otro terremoto en Chile, que lo más probable es que no se quiebra. Se quiebra, pero lo que siempre pasa en los terremotos en Chile, como fue el otro. Pero si uno sigue la carrera de los televisores, uno permanentemente tiene la sensación de que está con algo antiguo. Porque ahora hay uno que desde la cama, uno lo ordena y dice Canal 2. Entonces, si yo permanentemente me meto en esa carrera y meto a los chicos en esa carrera, siempre tenemos la sensación de estar atrasados. Y por lo tanto, siempre con la sensación de que tenemos que partirnos el lomo trabajando para que llegara a esa carrera. Y en esa misma carrera hemos metido a los niños, donde siempre tienen la sensación de que sería mucho más bacán
cantidad de chicos que a mí me decían con mucho coraje en América Latina, durante toda la investigación, Pilar, yo no necesito otro link, con dos estoy súper bien. ¿Sabes que no quiero un celular todavía? Yo no lo necesito. Y cuando uno escarbaba que había en las historias de esos niños, había padres hiperconsistentes que eran capaces de expresarle a ese niño que objetivamente había que valorar lo que se tenía y que esa cosa de estar metidos, porque da lo mismo tener pocos recursos o muchos recursos en este análisis, porque el que tiene pocos recursos se endeuda con todo lo que tiene, por lo tanto es exactamente la misma distorsión que alguien que tiene mucho y que hace la misma estupidez que el que tiene poco. Donde no se regula el tema frente a la pregunta, ¿será necesario? Esa pregunta no se hace. ¿Estará bien que lo haga, le haga bien? ¿O simplemente me lo pregunto y lo reflexiono con ellos? Esa inconsistencia no está. Tenemos otra inconsistencia más. En nuestra Constitución, ley de la República, dice que no se le puede vender alcohol o cigarrillos a menores de 18 años. Los padres nunca hemos evaluado, nunca, que cuando un padre le permite a un adolescente, antes de los 18, fumar cigarrillos y tomar alcohol, le está enseñando algo que es ilegal. Y además le enseña junto con eso, como paquetito adicional, el gran público ético de América Latina. Hazlo, si el tema es que no te encuentren. Entonces, desde el día 1, nuestros hijos aprenden a ser astutos y no correctos. El tema es cómo él hace lo que quiere hacer sin ser encontrado. Entonces, el mismo chico después conduce sin tener licencia. Y los padres orgullosos dicen, pero Pilar, si son 3 cuadras, me hace bien practicar. Lo mandé a comprarle algo al almacén de cocina. No se puede conducir sin el documento. Eso es ilegal. Esa enseñanza no puede venir del núcleo de la familia, porque ese mismo ser después maneja más de la velocidad permitida. Si el tema está en que sea astuto y no pueda detectar dónde están los radares, y ese mismo ser después evade impuestos si ya supo cómo hacer trampa. Y lo más probable es que además aprenda a ser infiel, porque supo cómo hacerlo sin que nadie se diera cuenta. Y ese aprendizaje está determinado por un aprendizaje que tuvo en la casa, porque los padres, con el afán de ser buena onda, les permitieron hacer algo que era absolutamente ilegal. La cantidad de chicos que no consumen alcohol y que no fuma un cigarro antes de los 18 en América Latina es enorme. Lo que pasa es que no se ven. Lo que se ven son los otros. Pero no podemos decir la frase de que todos lo hacen. Y porque todos lo hacen, entonces nosotros debiéramos permitirlo sin ni siquiera preguntarnos si estamos enseñando algo consistente o no consistente. Eso depende de nuestro rigor. Ustedes no se imaginan la cantidad de niños que aquí en América Latina me decían, mirar a mí mi papá y mi mamá no me quieren. Yo decía, ¿y por qué? Porque no me arreglan. Porque les importa un carajo si yo llego a las 4 o a las 5 de la mañana. Nunca han estado pendientes de ver si llego con alcohol o no sin alcohol. Nunca me han ido a buscar un boliche ni se han cantado con otros papás a las 3 de la mañana con pijama y un zapato arriba. Muertos de frío, porque siempre hay un pelotudo que es como el pelotudo de la ciudad. Que agarrea niños para todos lados, a las 5 de la mañana llega, pero muerto cansado. Pero resulta que es el único padre o la única madre que le tomó el alcohol, que logró mirarle los ojos cada vez que tenía algo extraño, que logró saber cómo lo pasó, que algo cuentan en el auto mientras van camino a casa. Y esa experiencia tiene que ver con el poder y el valor que tiene el límite para los chicos, que tiene el no, que tiene la disciplina. A la larga ellos la traducen como una expresión de amor, y nosotros hemos sido incapaces de poderlo ver en su máxima y profunda dimensión. Todas estas inconsistencias hoy están acompañadas por un compañero de viaje que llegó para quedarse y que es una herramienta y como tal puede ser bien usada o mal usada.
que se llama tecnología. Esa es la herramienta que está funcionando en toda nuestra vida. Nosotros hemos sido expertos de los sistemas en decir, yo no hallo cómo sacar a los niños de la computadora. Y ahí nos quedamos en los análisis. Y nunca nos ayuda a pensar cómo nos sale de la cabeza a nosotros la tecnología. El 90% de este teatro de celular que le queda en la casa lo van a volver a buscar. Porque si no van a tener síndrome de abstinencia. Igual que una droga, taquicardia, se me va a pegar la panza, necesito ahora qué hago y si me quieren encontrar, ¿cómo me comunico con una ansiedad espantosa? Un buen porcentaje de ustedes debe estar jugando Candy Crush. Y obviamente esa estructura de dependencia que genera lo que la investigación llamó el síndrome de la cabeza gasta. Está todo el día así, con la máquina mirándola, en este famoso Dios del siglo XXI, que al igual que la Santísima Trinidad tiene 3 elementos: celulares, computadores y televisores, donde las parejas se duermen venerándose a Dios, en vez de mirándose a los ojos como deberían. Se come o se cocina venerándose a Dios, y acá se nos queda restaurante, en lo cual me distraiga una pantalla de mirarle los ojos a quien invita a cenar, donde los adultos llenamos la mesa de máquinas al sentarnos, más que platos, y donde al final nos informamos a todos los que están sentados en esa mesa que es mucho más importante la llamada de alguien, la llegada de un mail o de un WhatsApp, que la presencia de poder mirar al otro de frente. Y donde nosotros tenemos que reconocer que a nosotros nos consumió la cabeza la tecnología. Donde muchas veces en la casa, en la misma habitación, tenemos a la Santísima Trinidad entera prendida. La televisión prendida, la computadora en la cama y el celular al lado. Y un niño entra y dice, papá, y me dice, no, si te estoy escuchando, cuéntame, si yo te estoy mirando, con toda la Santísima Trinidad encendida, sin ninguna posibilidad de establecer un contacto real. Y lo que es más grave, cada día estamos hablando menos y escribiendo más. Y por lo tanto el poder de conversación ha ido disminuyendo notoriamente. Hace un par de semanas atrás me llama una amiga y me dice, Pilar, para mi cumpleaños no me llamó nadie, pero recibí como 150 cosas por WhatsApp. Mensajes de audio. Había un mail que aparecía un oso que me cantaba. Y cuando empieza a pasar esto en nuestra sociedad, donde empezamos a conversar en ellos y a mandar de acuerdo a las plataformas tecnológicas y a pasar en ellas nuestra comunicación, empieza a ocurrir algo que es gravísimo, que es que empezamos a dejar de expresar emociones. Las emociones las expresan los emoticones. Si yo estoy contenta, mando caritas contentas. Si tengo pena, depende de cuánta pena. Si es poca pena, es una carita con una lágrima. Si es mucha pena, es un bonito que yo no sé si suda o llora, pero le cae. Y donde el otro tiene la obligación de comprender la profundidad absoluta de mi estado emocional. Si yo estoy enamorada, mando muchos corazones de distintos colores, unos que parecen como que lágrimas. Si ya tengo algún problema en la relación, el corazón lo mando roto. Y el otro tendrá que interpretar y leer eso. Por ejemplo, cuento con mi hija, yo cada cierto tiempo con mis hijos me agarro una silla y me instalo al lado de ellos cuando están en la computadora. Simplemente para ver qué hacen. Ellos odian. Un día me senté a la silla y me senté al lado de mi hija tenía abierta la página de Facebook y estaba conectada, lo cual significa que ella estaba conversando, ni comunicada, estaba conectada, porque además hemos enredado las palabras de una manera increíble, con una amiga que yo conozco, que vive en otra ciudad. Y me dijo, ¿estás conectada con la Angélica? Y me dice, sí. Y yo quiero seguir la conversación que ellas dos tenían. Y de repente
Entro a mi casa y le escucho a ella reírse, entonces voy a la habitación y le digo, Hueca, ¿de qué te ríes tanto? Cuéntame para reírme contigo. Entonces ella me dice, no, mamá mía, pero es así que aprendí. Primero me río y después le río. La integración que tenemos que aprender a tener usando la tecnología. Es curioso porque todos los que estamos aquí hemos escrito jajaja, sin que hagamos ni siquiera una mueca en el rostro. Entonces, si nosotros mismos no empezamos a dar testimonio de una regulación adecuada con la tecnología, donde nosotros mismos como adultos no apaguemos las máquinas al sentarnos a la mesa para escuchar y poder desarrollar una comunicación verbal normal, ¿qué le vamos a pedir a los chicos? Por eso que en los boliches es dramático ver cómo están todos con el celular, conectados con quien no ha llegado. Y la gente que tienen al lado no la miran y pueden estar en la misma sala de clases y no conversar en todo el santo día con la persona que está sentada al lado, pero llegan a la casa y desde el teclado pueden estar conversando, comunicadas hasta las 3 de la mañana, porque existe la gran alteración de juicio de vanidad. De suponer que si yo tengo 40 contactos en Facebook, tengo 40 amigos. Y es que de hecho el Facebook funciona mentirosamente, generando la ilusión de compañía, donde yo acepto o no acepto un amigo. A mí la investigación se me hace un adolescente, una vez supuesto el hombre furioso conmigo. Y me dice, yo soy muy enojado con usted. Y me dice, ¿por qué? Porque me rechazó como amigo. Y perdón, yo había entendido que nosotros amigos no somos, por lo tanto, después de rechazado que antes no éramos amigos, tenemos de tiempo. ¿Dónde te rechacé? En Facebook. Y usted me rechazó y lo vi. Y dije, es que yo no me conecto yo a Facebook siempre. Por lo tanto, además yo no rechazo a ser amigo en esta plataforma, pero casi me sentí culpable. Y esa dimensión está generada porque cuando ellos están frente a la máquina, conectados con estos 40 amigos virtuales, tienen la sensación de no estar solos. Pero están solos, en una habitación, frente a una máquina, que objetivamente les da la ilusión de compañía, pero que no les permite solucionar los problemas reales de la vida a través de ese circuito. Por eso que la investigación entregó tiempos. La investigación cursa entre los 9 y los 30 años. Y entregó tiempos que los chicos tienen que estar expuestos a pantallas durante el día. A los 9 años, un chico no puede estar expuesto más de 1 hora diaria a una pantalla. Y me refiero a pantalla, cualquier cosa cuadrada, celular, ahora, voy a sacarle esa hora si ese chico tiene que trabajar en la computadora para hacer algún deber de la escuela, y voy a sacarle esa hora si él quisiera ver una película. Y dentro de la película, que tiene principio, desarrollo y final, por lo tanto no se considera dentro de esa hora porque tiene un tema de contenido, hay que hacer una salvedad con tipos de películas. Las películas Disney tienen el gran mérito que la capacidad de imagen por segundo que esas películas emiten es más lenta que el procesamiento que el ojo tiene para procesar la información a nivel cerebral. Por lo tanto, las películas Disney no cargan energéticamente a los niños. Las japonesas o sucedáneas tienen un procesamiento por imagen que es mucho más rápido de lo que el ojo es capaz de procesar. Por lo tanto, el niño queda mucho más cargado psicológicamente y más agresivamente porque estar frente a una máquina es lo mismo que colocarse un cargador en el piso. Empezar a cargarse. Y pasada la hora, en el caso de los de 9 años, ese niño tiene que eliminar esa energía que consumió de alguna manera, y como ya esa energía no se elimina subiéndose a los árboles, armando clubs, andando en bicicleta, entre otras cosas por temas de seguridad, esa energía se pierde dentro de la casa. Por lo tanto, si se traspasa la hora, ese chico se vuelve más desobediente,
la angustia de la energía consumida, y además pelea más con todo el mundo y es mucho más confrontacional. Por lo tanto, yo tengo que hacer que ese niño juegue, cante o haga algo corporal después de esa hora. Si a los 9 años es 1 hora, a los 11 es 1 hora y 15. A los 15 es 1 hora y media. A los 18 pasa a 2 horas, 2 horas 15. Sobre los 18 nunca debería traspasar más allá de las 2 horas y media. Y hasta los 30, que es el tope de la investigación, nunca debería superar las 3 horas. En esto evidentemente destaco a la gente que trabaja con máquinas, y es la que más tiene que trabajar su capacidad para expresar emociones y la que más tiene que votar a través del cuerpo lo que ha consumido desde la tecnología y de la energía que se entrega. Y es divertido porque cuando uno le decía a los niños en la investigación, que yo a los de 9, no pueden estar más allá de 1 hora diaria, y ellos la pregunta automática que dicen es, ¿y qué hacemos después? Juegan. ¿Y así es? Porque nosotros hemos sido incapaces como generación de enseñarle a nuestros hijos nuestros juegos. De hecho, nuestros juegos tienen un gran mérito, que es que no dependen de la electricidad. Porque estos chicos les cortamos la luz de ella, acá están que quedan analfabetos, digamos. Ni siquiera de saber cómo se escriben las cosas, porque no han hecho ningún esfuerzo por aprenderse la regla ortográfica, porque el Word les indica cuando una palabra está mal escrita, por lo tanto, no hay esfuerzo. Uno le corta la luz y ellos no tienen idea cómo se escriben las palabras y cómo se pueden comunicar. De hecho, en el terremoto de Chile en el 2010, que se nos cortó la luz por 7 días, objetivamente, los adolescentes en Chile me decían, mientras yo recorría los lugares, me decían, pero Pilar, ponte contenta, estamos aprendiendo a hablar. Porque efectivamente estaban obligados a empezar. Por eso la vela tiene la magia de juntar, de hacer mirar al otro a los ojos. Eso no lo genera la electricidad. La electricidad lo único que hace es separarnos, es disgregar a la gente, para que cada uno esté en un estado de confort individual, pero no para poder juntar. La vela tiene la gran magia de involucrarnos en algo que tiene mucho encanto, y es el encuentro con el otro desde el silencio. Y por lo tanto, yo tengo que ser capaz de regular esos tiempos que la tecnología entregó, y puedo determinar en esos tiempos estrictos dónde yo regulo y cómo hago para que elimine esa tecnología desde algún otro lugar. Yo por eso no estoy diciendo que todo tiempo pasado fue mejor, pero sí digo, y la investigación así lo probó, que los adultos tenemos la obligación de poder integrar lo mejor que tuvo nuestra educación, que tuvo muchas cosas buenas, con la modernidad. Entonces yo ahí puedo sacar el doble provecho y puedo expresar más afecto de lo que probablemente lo hicieron mis padres. Pero también tengo que tener claro de que los límites o la capacidad para decir que no son inmodificables en el tiempo. Yo simplemente agrego cosas, no si quite o excluya. Otra inconsistencia más es decir que queremos hijos que tengan poco de control interno, que sean capaces de resolver problemas en la vida, que estén preparados para todos los sitios que les pueda tocar. Cualquiera de los que está aquí que es padre, me va a decir que es uno de los deseos más grandes que tienen con sus hijos, porque se quieren morir tranquilos y quieren sentir que sus hijos están preparados para la vida. Y lo que estamos haciendo es todo lo contrario. Porque desde que tienen 4 años, el cumpleaños de los pelos, ellos no generan nada. Ahora se me ocurrió la estupidez de intentar un spa para las niñitas. 4 años la criatura con una toalla, pintándole la uña. Porque, está bien, ellos díganme que ella para pintarse la uña y van a dejarse la cagar en las manos. Estupendo juego. Pero no, porque se las pintan. Se las pintan, las peinan, las maquillan y se van para su casa. Sin haber hecho nada. La experiencia de los cumpleaños en los restaurantes de comida rápida es exactamente la misma. Los niños llegan, se les canta, se les baila, se les da comida en desintoxicarse, una bebida, hora y media, listo, salieron. Desde 8 minutos, canta, baila, otra vez se van, con cero posibilidad de generar nada desde ellos, porque
pensamos que si celebramos el cumpleaños de nuestra casa la van a destruir. Entonces mejor celebrarle en otro lugar, neutro, donde ahí quede sucio, donde ahí quede manchado, que mi casa sigue siendo aséptica, porque efectivamente no involucramos a los chicos en esta historia. Entonces a los 9 años, este foco de control, que en psicología se llama locus de control externo, se genera también hacia afuera, porque este niño de 9 años lo entretiene en su pantalla. Entonces él está sentado, nosotros tenemos una cultura del estar sentado, no del estar en movimiento. Él está sentado y recepciona, juega, combate, para poder subir de nivel, tiene que matar a 40 tipos, y mientras la pantalla del computador no se le coloque roja completa, no ha pasado de nivel, y él no cree nada, él es reactivo, no proactivo, frente a lo que ocurre en la máquina. Entonces, ¿por qué no se extraña que tengamos una generación de adolescentes que para reírse a carcajadas tenga que estar borracha? Si es exactamente el mismo aprendizaje. Ese tipo llegó siendo adolescente sin saber cómo desde dentro se generaba eso. Y para eso, desde pequeños tienen que ser capaces, desde el aburrirse, hasta crear instancias personales para poder crear y entender que la risa es un proceso que nace desde el alma y no desde una droga que a mí me ayuda, porque si a los 9 años le perdía lo que la televisión o la tecnología ofrece, a los 16 o a los 18 consume lo que a esa edad ofrece, que son drogas y alcohol. ¿Para qué? Para hablar lo que no dirían estando sin eso, para relajarse de otra manera, porque no se pueden relajar si no están consumiendo, y para reírse carcajadas y sentir que lo pasan increíble, donde el mejor placer de esta generación, no de todas, pero de una parte importante, es no acordarse de lo que hicieron. Uno le pregunta, ¿cómo me pasaste increíble? ¿Y qué hicieron? No sé, porque estaba como en otra, digamos, no me di cuenta, y por lo tanto esa no conciencia pasa porque la cosa está buscada desde fuera. Porque les estamos enseñando poco a pensar y a reflexionar desde dentro cómo hacerlo. Cuando yo en la investigación descubro todas estas inconsistencias, empiezo a escuchar una frase que me terminó por cansar. Y esa frase era, no quiero crecer. No tengo ganas de ser adulto. Y decía, pero ¿por qué me la dicen tanto? Yo era chica, yo quería ser grande. A mí me habían contado que los grandes hacían lo que querían, después entendí que eso era recambio. Pero había una ilusión por querer ser adulto. ¿Por qué me la repiten tanto? Y cuando trabajando con ellos, empiezo a descubrir que la razón por la que ellos decían esta frase era porque el testimonio que nosotros estamos dando del mundo adulto es horroroso. Ellos, les voy a decir todos los frases que dicen ellos nos ven una generación cansada, triste, siempre de mal humor, donde dejamos de cantar, nunca más nos vieron bailar. Dicen que somos una generación que trabaja solo para comprar cosas, porque parece que nadie disfruta en el trabajo. Que nos juntamos en pareja solo para pagar deudas, o cuentas, porque ya nunca más nos dejamos en la cocina. Y nunca nos vieron agarrarnos el culo en el living mientras bailábamos lento. Dicen que la palabra que más nos escuchan decir es estoy cansado. Cuando yo recibo este testimonio acostador que a mí me entristeció en lo más profundo, empiezo a descubrir que tenían sentido estas inconsistencias. Y un chico de 16 años en Ecuador, delante de 4.000 adolescentes, se para y me dice, Pilar, tú tienes toda la razón. Efectivamente los adolescentes no estamos dando lo que tenemos que dar. Efectivamente yo, frente a tu pregunta inicial, que siempre es la misma pregunta que yo les hago a los jóvenes que estaban haciendo junto con ellos, es que al dormirse en la noche se duermen orgullosos de lo que entregaron en el día. Frente a esta pregunta, si nosotros todos los que estamos aquí fuéramos honestos, tendríamos que contestar que no. Yo podría haber ido a ver a mi abuela hoy, y no fui porque me deseaba. Podría haber ordenado nuestra casa, haberle ofrecido un jugo a mi mamá cuando llegó del trabajo, porque la vi cansada, pero preferí quedarme en la computadora.
O haberle preguntado a mi papá cómo le fue en la oficina, pero no lo hice. O haber ayudado a mi hermano chico en alguna cosa de la escuela y me hice como tonta porque no quise meterme en su habitación. Así que tienes razón. Efectivamente, los adolescentes no estamos dando el máximo de nosotros. Pero resulta popular que cuando yo veo a un albañil, el albañil canta o escucha música mientras coloca cemento en la pared. Le dice cuánta cosa linda. A mediodía se come un sándwich de jamón con queso enorme porque le importa un carajo el colesterol y mucho menos llegar a tener panza. Y a las 5 de la tarde, cuando termine de trabajar, se va con su amigo a un bar, y generalmente está cerca de la construcción, cuando está medio contento, se va para su casa. Mi papá, tía, es gerente general de una empresa. Tiene una oficina con una vista panorámica preciosa, un escritorio enorme, donde él está ahí sentado alrededor de 8 o 9 horas diarias, con una cara de culo de 5 metros y medio, porque él dice que tiene problemas importantes y eso es lo que le genera esa cara. Después de esas 8 o 9 horas, mi papá tomó un ascensor final que lo lleva directo a su auto, un Audi. El auto que quiso tener toda la vida. Cuando yo tenía 3 años, pasaba un auto y mi papá nos decía, miren ese auto. Ese auto voy a tener alguna vez en la vida porque es el auto que más me gusta. Pero el día mi papá tiene ese auto y se sube a ese Audi con la misma cariculo, con la cual trabajó la 8 horas en la oficina, conduce a la casa con esa